El gobierno de Canadá gastó 6.4 mil millones de dólares para construir el puente internacional Gordie Howe, el proyecto de infraestructura más grande en América del Norte desde la presa Hoover. Es un puente atirantado de 6 carriles y 2.5 kilómetros que conecta Windsor, Ontario, con Detroit, Michigan. Cuando abra esta primavera, transportará aproximadamente el 25% de todo el tráfico de camiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Moverá componentes para la industria automotriz integrada de América del Norte, representando 51 mil millones de dólares en comercio transfronterizo anual. Canadá pagó todo, cada dólar, después de 8 años de construcción. La legislatura de Michigan se negó a contribuir en 2012. Obama se negó en 2013. El primer gobierno de Trump se negó entre 2017 y 2020. Biden se negó entre 2021 y 2024. El segundo gobierno de Trump no ha aportado ni un centavo desde enero de 2025. Canadá financió el proyecto completo bajo un acuerdo muy claro. Recuperaría sus costos de construcción mediante peajes durante 30 años y después de eso ambos países dividirían los ingresos al 50% por el resto de la vida operativa del puente. Ese acuerdo fue firmado en 2012 y ratificado por el Gobierno Federal de Canadá, el Estado de Michigan, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Donald Trump lo respaldó públicamente en febrero de 2017 en una declaración conjunta con Justin Trudeau, donde llamó al puente un vínculo económico vital entre nuestros dos países y pidió su rápida finalización. Eso fue hace 9 años. El 9 de febrero de 2026, Trump publicó en Truth Social amenazando con bloquear la apertura del puente. Mark Carney lo llamó ese mismo día. Le explicó que Canadá había pagado toda la construcción. Le explicó que la propiedad ya estaba dividida al 50% entre Canadá y Michigan. Y dijo a los reporteros en Ottawa que la situación se resolvería. Ahora es 29 de abril y el puente sigue sin abrir. El puente está terminado al 100%. Los puertos de entrada están listos. Los sistemas de peaje funcionan. La infraestructura aduanera está instalada. Las conexiones a la autopista 401 en Ontario y a la Interestatal 75 en Michigan están pavimentadas y probadas. Las 5,000 luces LED blancas a lo largo del tablero están encendidas. Los 5 puentes peatonales del lado estadounidense están construidos. Las tarifas han sido publicadas, fijadas deliberadamente a la mitad del precio del puente Ambassador de propiedad privada que ha dominado el corredor desde 1929. El alcalde de Windsor lo describió como listo para cortar la cinta. Y no ha abierto porque Trump se ha negado a firmar el permiso final de puerto de entrada hasta que Estados Unidos reciba, en sus palabras exactas, equidad y respeto. Para entender por qué eso importa tanto, hay que volver a 1929. En noviembre de ese año, una familia privada estadounidense abrió un puente colgante sobre el río Detroit. El puente Ambassador, construido y propiedad de la familia Morone, fue durante 97 años el mayor cruce comercial fronterizo entre ambos países. El 25% de todo el comercio de camiones, 50,000 millones de dólares al año en bienes. Autopartes hacia el norte, autopartes hacia el sur, acero de Hamilton, motores de Detroit, jarabe de maple de Quebec, bourbon de Kentucky. Cada pieza de la economía manufacturera integrada de América del Norte cruzaba ese puente, en muchos casos varias veces antes de llegar a su destino final. A principios de los años 2000, el tráfico estaba saturando el Ambassador. Los camiones esperaban horas para cruzar. Líderes de la industria automotriz advertían que una interrupción en este único puente podría paralizar la manufactura en 8 estados y 3 provincias. El corredor Detroit-Windsor ya no era un cruce bilateral, era un cuello de botella continental. Y ese cuello de botella lo controlaba una sola familia privada que tenía todo el incentivo para maximizar los peajes y ningún incentivo para expandir la capacidad. En 2012, el gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, y el gobierno federal de Canadá firmaron el acuerdo de Cruise Canadá-Michigan. El trato era simple.
Canadá pagaría el 100% de la construcción. Michigan aportaría el terreno del lado estadounidense. El puente sería propiedad conjunta al 50-50 de Canadá y el estado de Michigan. El gobierno federal de Estados Unidos no tendría participación porque no pagó nada. Canadá cobraría peajes hasta recuperar completamente sus costos y después los ingresos se dividirían al 50-50 con Michigan de manera indefinida. La familia Morone se opuso. Financiaron una medida electoral en Michigan en 2012 para bloquear la construcción. Los votantes la rechazaron. Las demandas legales fracasaron. El acuerdo se mantuvo. La construcción comenzó en 2018 y 8 años después, el puente está terminado. El 9 de febrero de 2026, Matthew Morone, hijo del fallecido patriarca Manuel Morone, se reunió con el secretario de Comercio Howard Lutnick en el Departamento de Comercio. Según dos funcionarios con conocimiento directo de la reunión, informado por The New York Times al día siguiente, esa reunión ocurrió horas antes de que Trump publicara su amenaza en Truth Social. La familia, que ha pasado 25 años luchando para evitar que este puente abriera, se reunió con el secretario de Comercio. Horas después, el presidente amenazó públicamente con bloquearlo. Si una cosa causó la otra es algo que no se puede probar, pero la línea de tiempo es la línea de tiempo. Lo que Trump escribió en esa publicación fue esto: con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer quizás al menos la mitad de este activo. El problema es que Estados Unidos, a través del estado de Michigan, ya posee la mitad del activo. El mismo Rick Snyder, que firmó el acuerdo, escribió en el Detroit News: ya lo hacemos, y declaró explícitamente que Canadá y el estado de Michigan son propietarios al 50-50 del nuevo puente. La congresista demócrata de Michigan, Debbie Dingell, dijo que cuando escuchó la amenaza por primera vez, pensó que era una broma. La oficina de la gobernadora Gretchen Whitmer lo confirmó por escrito el 10 de febrero. La autoridad del puente Windsor-Detroit lo confirmó. Todas las partes involucradas en el proyecto lo confirmaron públicamente en el mismo ciclo de noticias. La respuesta de Trump a esa confirmación fue aclarar lo que realmente quería. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el hecho de que Canadá controle el puente y posea el terreno en ambos lados es inaceptable para el presidente. El problema con esa afirmación es que Canadá no posee el terreno en ambos lados. El Departamento de Transporte de Michigan posee el terreno del lado estadounidense en el barrio Delray de Detroit, adquirido mediante años de compras de propiedades. Dos afirmaciones, de hecho, ambas incorrectas, ambas corregidas públicamente por múltiples agencias gubernamentales en menos de 24 horas. Una vez que se elimina el marco falso, la demanda real es esta. Trump quiere que el gobierno federal de Estados Unidos reciba una parte de los ingresos por peajes de un puente que nunca financió, en un terreno que no posee, bajo un acuerdo que no negoció, ratificado por un gobierno estatal que ha confirmado por escrito que ya tiene la mitad. El trabajo de Carney desde el 9 de febrero ha sido gestionar esa demanda sin ceder a ella. Cuando los reporteros le preguntaron si Canadá ofrecería concesiones, respondió con los hechos estructurales. El puente fue construido por Canadá. La propiedad está dividida al 50-50. El terreno es propiedad de Canadá y Michigan. Los peajes cubren los costos de Canadá durante 30 años y después se dividen con Michigan. No hay nada que negociar porque no hay ninguna reclamación legítima sobre la mesa. El acuerdo firmado en 2012 es el acuerdo. Mientras tanto, el puente sigue listo y cerrado. La autoridad del puente Windsor-Detroit publicó las tarifas en marzo de 2026, $7.50 para vehículos de pasajeros en un solo sentido, $8.75 por eje para camiones comerciales. Ambas tarifas son aproximadamente la mitad de lo que cobra el ambasador. Con el descuento adicional del 25% para usuarios con pase electrónico, los peajes de pasajeros bajan a $4.35 y los comerciales a $6.90 por eje. Durante 97 años, la familia Morone cobró lo que quiso porque no había competencia. Ahora hay un competidor con plena capacidad operativa, tarifas a mitad de precio, doble de carriles y conexión directa autopista a autopista que el ambasador no tiene.
El día que abra el Gordie Howe, cada empresa de transporte que opera en el corredor desviará la mayor parte de su volumen al puente más barato, rápido y eficiente. Los ingresos del ambasador podrían colapsar un 60% o más en el primer año. El monopolio que la familia Morún ha mantenido durante casi un siglo termina el día que se corte la cinta. Lo único que los separa de ese resultado es el permiso federal de puerto de entrada que Trump se ha negado a firmar. El embajador de Estados Unidos en Canadá dijo ayer en Lansing que esto se resolverá, que las conversaciones han sido regulares y positivas y que al final el presidente tendrá que aprobarlo. También admitió que no tiene fecha estimada de apertura. Han pasado aproximadamente 80 días desde que el puente quedó completo pero bloqueado. La senadora Elissa Slotkin advirtió en febrero que retrasar el proyecto resultaría en mayores costos para las empresas de Michigan, cadenas de suministro menos seguras y precios más altos para los consumidores estadounidenses. El alcalde de Windsor calificó el retraso de terrible. Líderes republicanos y demócratas de Michigan comparten el mismo objetivo, abrir el puente. La estrategia de Carney es esperar, no ceder, no negociar sobre una demanda basada en hechos incorrectos y dejar que el costo político de mantener el puente cerrado supere el costo de abrirlo. Existen 3 caminos posibles desde aquí. El primero, con una probabilidad del 25%, es que el puente abra a mediados de junio con lenguaje simbólico de nuevos acuerdos que no modifican nada del acuerdo de 2012. Carney le da a Trump una salida política y el monopolio del ambasador colapsa en menos de un año. El segundo, con probabilidad del 50%, es que el puente abra a finales del verano tras una negociación más visible en la que Trump obtiene una concesión simbólica sin cambiar nada estructuralmente. El tercer escenario, con probabilidad del 25%, es que el bloqueo continúe hasta finales de 2026, Michigan demande al gobierno federal y el puente finalmente abra después de meses adicionales de presión política. 3 caminos, un puente terminado, una familia privada, un permiso sin firmar. Trump llamó a este puente un vínculo económico vital en 2017. 8 años después, con el puente terminado, amenazó con bloquearlo usando argumentos que fueron desmentidos en horas por todos los actores del proyecto. Carney no negoció esa amenaza. Esperó, el puente abrirá, las tarifas serán la mitad, el monopolio terminará y la cadena de suministro norteamericana será más eficiente. Lo único que falta es una firma.